gracias a todos ustedes. Les voy a leer un currículum breve, puesto que el trabajo que ha hecho la maestra es muy impresionante. Licenciada en Historia por la Universidad Nacional Autónoma de México, cuenta con maestría y doctorado en Historia del Arte también por la UNAM. Ha impartido cátedra de Arte Universal, Colonial y de Historia del Arte en diversas instituciones académicas, entre ellas la Universidad de las Américas, la Escuela Nacional de Conservación, Restauración y Museografía, el Instituto Nacional de Antropología e Historia, la Universidad Iberoamericana, así como la Universidad Nacional. Su trabajo no solo se ha centrado en la investigación, sino también en la curaduría, lo que ha permitido dar nuevas lecturas a salas del Museo Nacional del Virreinato, del cual ha sido directora en 2 ocasiones, y al Museo Regional de Guadalupe, Zacatecas, entre otros. Durante 4 décadas ha sido investigadora del Instituto Nacional de Antropología e Historia, del cual es investigadora emérita, y actualmente está adscrita a la Dirección de Estudios Históricos, donde participa en el Seminario de Historia de las Mentalidades. Entre sus publicaciones figuran los retablos de Tepozotlán, se encuentran Ángeles y Arcángeles, el imaginario novohispano y su obra, la escultura religiosa en la Nueva España y de lo permitido a lo prohibido, iconografía de la Santísima Trinidad en la Nueva España. Además de un diccionario en el que ella es coautora, del cual seguramente nos platicarás, ¿no? Y si nos pudieras dar el nombre sería muy bueno. Muchísimas gracias de nuevo, bienvenida, y es un honor. Quisiera yo de alguna manera empezar, y para empezar el tema, pues nos tenemos que remontar, pero en serio, a los primeros tiempos del cristianismo, para entender nuestras imágenes, para entender de dónde vienen. Y los primeros tiempos del cristianismo, tenemos que saber que no se usaron imágenes de personas, es decir, para significar a Cristo, para significar a Dios. Lo que pasaba era tener este tipo de símbolos. Y estos símbolos, ¿en dónde han aparecido? ¿En dónde se han encontrado? En las catacumbas, que ustedes han oído, han leído, que eran los sitios que originalmente habían sido las tumbas de las familias nobles paganas. Cuando empieza, a partir de la muerte de Jesucristo, y que ya el cristianismo se empieza a difundir, pues se difunde pero soterrado, por el miedo cerval que tuvieron todos los primeros cristianos por las persecuciones. Por otro lado, tenemos que entender por qué se les persiguió, porque en cierta manera lo que se llegó a pensar es que estos primeros cristianos estaban en contra del gobierno, de los emperadores, del gobierno pagano, y que querían derrocarlos. O sea, es una historia muy interesante, muy difícil si no la leemos en su conjunto, y no me voy a meter ahorita a aclarar todo este tipo de situaciones, pero sí vamos a entender esos primeros cristianos que estaban bautizados por los apóstoles y sus discípulos, donde vivieron el desarrollo de su religión. Y no lo vivieron abiertamente al principio, sino que en estos recintos de lo que eran las tumbas, lo que era el cementerio, digamos así, ahí se refugiaron y ahí vivieron su religiosidad durante mucho tiempo. Inclusive, en algunos casos de persecuciones, pues fueron hallados en estas tumbas y claro, fueron desde luego sacrificados. ¿Qué quiero comentar con esto? Que esta manera de decirse cristianos se hacía a partir de estos símbolos. Solo les puse 2 por lo pronto, que es el pescado, porque el nombre de lo que es un pescado está relacionado con las letras con las que se forma la palabra Cristo. Y entonces el poner un pescado, que hasta la fecha hay calcomanías que se venden
que se pegan en los coches, etcétera, tomando, fíjense, desde dónde viene la idea, desde estos primeros tiempos. Y luego, muy importante, el crismón. El crismón, que es justamente la letra J en griego, y de hecho la letra Ro, que juntas están justamente indicando a Cristo. Esto se ponía como signo en las catacumbas y en los lados a donde ellos acudían para justamente dar a entender que eran recintos donde de alguna manera se reunían. Y de ahí voy a brincar a una imagen. Queda claro entonces que al principio era puro símbolo, no había ninguna imagen corpórea ni mucho menos. La primera imagen que es interesante, esa imagen que tienen ustedes de una escultura maravillosa, era lo que se conocía como el moscóforo, que era el símbolo de la filantropía. Estoy hablando de antes de Cristo. Lo que es muy interesante es que esa imagen se va a retomar dentro del cristianismo y que después va a tener una connotación importantísima como la imagen del buen pastor, es decir, como Cristo, como buen pastor. Entonces tienen ustedes como de lo que era el moscóforo, el cristianismo lo toma, lo hace propio, se apropia de la imagen para justamente significar el buen pastor. Y tenemos arriba uno de los mosaicos admirables de Ravenna, donde ya estamos ahí sí ya personificando a Cristo como el buen pastor. Dentro de justamente toda esta simbología del buen pastor, todo esto que ven ustedes son imágenes de las catacumbas que existen obviamente y que se han conservado para la posteridad, afortunadamente por eso las conocemos. Y luego tienen este símbolo que me gusta mucho, que es un pescado con una cesta de panes, en recuerdo de la el famoso Sermón de la Montaña, donde acuérdense que Cristo se conmueve de que está rodeado de una cantidad de gente impresionante que no ha comido. Y entonces les dice a los apóstoles, pues que vean qué van a hacer para comer. Y le dicen, pues Señor, hay, no me acuerdo, pero por decir algo, 3 panes, 2 peces. Ah, perfecto, dice Cristo. Y alcanzó, dice el Evangelio, para que comiera toda la muchedumbre. Ese es el momento dentro de toda esta alegoría donde se ha relacionado este símbolo con la Eucaristía, es decir, con el alimento espiritual que Cristo nos legó en la última cena, cuando les dice a sus apóstoles, este vino va a ser mi sangre, estos panes van a ser mi cuerpo, y ustedes, o sea, los apóstoles, van a transformarlo y van a hacer esto en mi nombre. Eso Él se los dice en la última cena. Dentro de toda esta iconografía del buen pastor, quería yo simplemente, para cerrar el tema, pues que vean ustedes cómo se ha derivado en imágenes extraordinariamente importantes hasta nuestros días. Ustedes en cualquier iglesia pueden encontrar estampitas del buen pastor, pero lo que me interesaba mucho era mostrarles, pues ni más ni menos, a estos artistas connotadísimos españoles del siglo XVII, o sea, del barroco español, retomando el tema del buen pastor que nunca se ha dejado atrás. Siempre se ha utilizado como una de las simbologías de Cristo muy importante. ¿Por qué? Porque viene de una de las parábolas que les dice a sus apóstoles y habla de un pastor, ustedes lo pueden ver en los evangelios, un pastor que estaba cuidando sus ovejas y de repente se da cuenta que le falta una. Y entonces deja todas y va por esa una que estaba perdida. Esto es una alegoría, pues, de nosotros, de los seres humanos, que Cristo siempre nos va a perdonar y siempre estará dispuesto por una persona que esté, digamos, en pecado, perdida, alejada.
Él siempre se preocupará y tenemos que regresar a Él. ¿Ven cómo acabo dando doctrina cristiana? Tenemos que regresar a Él. Y eso es justamente lo que estos pintores nos dejan en estas imágenes. Bien, vamos a ver a partir de cuándo se usan las imágenes para entender todo lo que tenemos aquí en México, cómo fue que se dio, de dónde viene. Y desde luego hay algo muy importante. Después de los símbolos que vimos, algo muy importante es cuando la iglesia, cuando ya está permitida, cuando ya Constantino hace ya la libertad religiosa, etcétera, que él mismo se convierte al cristianismo, el emperador Constantino, ¿quiénes van a ser realmente los cristianos que van a promover el uso de imágenes? Y tampoco creamos que fue fácil. Entonces, ahí les pongo que hubo siempre, a lo largo de la historia de la Iglesia, dos posturas con relación al uso de imágenes. Por un lado, los que estaban en contra, porque se decía y se sostenía que la imagen es un ídolo y que entonces no debemos usar imágenes en el culto religioso. Esta postura la sostuvo todo el tiempo, sobre todo, ya mucho más adelante, Lutero, Martín Lutero. Martín Lutero sostenía que las imágenes son un signo de idolatría. Y entonces, cuando él crea el protestantismo, desecha la imagen como parte del culto. De tal manera, ni estoy criticando ni mucho menos, simplemente es un hecho histórico. Si nosotros entramos a alguna iglesia luterana, nunca vamos a encontrar imágenes. ¿Por qué? Porque de hecho siguen sosteniendo que la imagen es un signo de idolatría. Y ahorita voy a decir cómo va contestando la iglesia. Por otro lado, los iconódulos serían los que están a favor del uso de las imágenes. Esto va a ser muy interesante desde cuándo la iglesia se apoya y desde cuándo la iglesia sostiene que la imagen es necesaria para el culto. Y tenemos entonces un concilio ecuménico, llamamos concilios ecuménicos a las reuniones que van justamente a agrupar a todos los jerarcas del mundo católico. Y esta reunión, que fue importantísima, se lleva a cabo en la ciudad italiana de Trento y es la que se conoce como el Concilio Ecuménico de Trento. Ahí les puse de cuándo a cuándo se llevó a cabo este concilio, de 1545 a 1563. Es decir, son 20 años. Esto no quiere decir que todos los días se reunieron. Es una etapa histórica muy confusa, muy difícil, donde hubo desde luego suspensiones del concilio por guerras internas, por enfermedades, etcétera. Inclusive fueron 3 papas los que justamente tienen que seguir a lo largo, porque claro, se mueren antes, etcétera. Pero lo muy importante es que ese concilio se reúne para debatir todo lo que Lutero estaba sosteniendo. Básicamente, el luteranismo sostenía varias posturas en contra de los 7 sacramentos. Por ejemplo, una de las situaciones muy importantes que Trento va a contestar es precisamente, por ejemplo, el celibato sacerdotal. Lutero, una de las posturas que va a tomar, él era un monje agustino, desde luego se sale del monasterio y se casa con una monja agustina, desde luego ya no era monja, ¿verdad? Entonces, ahí es justamente parte de esta ruptura con la iglesia. Y otro de tantos era precisamente negar el sacramento de la penitencia. Es decir, no era necesaria la confesión ante un sacerdote consagrado. Eso hasta la fecha se sostiene. Y así la iglesia a través de Trento va contestando cuál es su postura.
Y ciertamente una de las que más nos interesa en este momento es la última sesión, que le llamamos, hubo 25 sesiones a lo largo de esos 20 años, 25 sesiones donde se discutió, se rebatió, etcétera, y la última sesión es la que se dedica a ya decretar el uso de las imágenes. Esto es muy interesante porque de aquí viene justamente el que la Iglesia Católica Universal use imágenes en su culto, y la postura está entrecomillado, y lo voy a leer porque esto es muy importante que lo tengamos claro. Declara que se deben tener y conservar principalmente en los templos las imágenes de Cristo, de la Virgen Madre de Dios y de otros santos. Ahora vamos a ver por qué. Que se les debe dar el correspondiente honor y veneración. Justo, oigan la palabra, veneración, no dice adoración. No porque se crea que hay en ellas divinidad, es decir, no porque se considere que en esta pluma hay un Dios, no, sino porque, o virtud alguna por la que merezcan culto, o que se les deba pedir alguna cosa. Yo te pido a ti, no. ¿Para qué? O que se haya de poner la confianza en esas imágenes, como hacían en otros tiempos los gentiles. O sea, los gentiles son los que no son cristianos, que colocaban su esperanza en los ídolos, sino porque, y ahí está la verdad que la Iglesia sostiene hasta la fecha, el honor que se da a las imágenes se refiere a los originales representados en ellas. O sea, están representando a alguien, de suerte que adoremos a Cristo por medio de las imágenes que besamos, y en cuya presencia nos descubrimos y arrodillamos, y veneremos a los santos, no adoremos, veneremos, cuya semejanza tienen, todo lo cual es lo que se haya establecido en los decretos de los concilios. Espero que esto lo tengamos claro. Es decir, la imagen está representando a la divinidad, es decir, a Dios, a Cristo, a la Trinidad. Y las imágenes de la Virgen María y de los santos nos recuerdan sus vidas. Y por lo tanto vamos a seguir los ejemplos de sus vidas. Eso es lo que sostiene Trento. Y entonces a partir de ese momento, desde luego, la Iglesia va a usar imágenes. Y es por eso que nosotros tenemos en nuestros templos las imágenes. Quizás estén pensando que muchas veces, hoy en día, utilizamos las imágenes como ídolos. Las sobamos, les pegamos cositas, etcétera. Eso ya depende de la fe de cada quien. Pero ciertamente la imagen en sí misma, pues es un bulto, es algo material. Lo que importa es que pensemos en la persona, en Cristo o en la Virgen que representa esa imagen. Las primeras representaciones de Cristo se dan justamente cuando ya está abierta la posibilidad de llevar el culto de Dios. Y estas representaciones son justamente las que se van a hacer en las iglesias que consideramos, pues, lo que llamamos el arte bizantino, es decir, en toda la zona de Constantinopla, Grecia, Asia Menor. Ahí tenemos todavía restos impresionantes de iglesias, de templos donde están estas imágenes, y en el mundo europeo, básicamente, como dije, Grecia, y en el norte de Italia, en Ravenna, que va a ser un reducto importantísimo de Constantino, y que hasta la fecha, afortunadamente, se han conservado las iglesias extraordinarias. Ahí es donde están estas imágenes que serán las primeras de Cristo con esa imagen que tanto conocemos, y que de alguna manera es la imagen que se ha dado a lo largo de los siglos de lo que se pensó
que así debió ser Cristo. No sabemos cómo era, no tenemos su retrato, pero a partir justamente de estas representaciones es que se ha dado la representación de Cristo. Entonces lo tienen ustedes rodeada su cabeza con una aureola cruciforme. Es el único que va a tener una cruz en la aureola. La aureola, que es ese círculo, lo que nos está indicando es que está santificada esa persona. Y bueno, ¿qué más que Cristo? Y él va a tener dentro de ese aro luminoso una cruz. ¿Por qué? Porque murió en la cruz. Les repito, es el único que va a tener el halo cruciforme. La Virgen María también ya empieza a representarse, pero vamos a ir viendo cómo va a ir cambiando su imagen. Las primeras imágenes de la Virgen son imágenes muy hieráticas, digamos, muy austeras, muy serias. Si ustedes se fijan, es una imagen de María como trono de su hijo. No es una imagen de la madre todavía. Esta imagen que va a dulcificarse se va a dar años después. Es la Virgen entronizada, por eso está viendo de frente, y ella hace de trono al niño Jesús. Dentro de todo esto que se los doy como un antecedente, desde luego muy rápido, vamos a ver aquí en la Nueva España cómo se da la entrada de las imágenes, y yo he clasificado toda esta iconografía en dos tiempos. Lo que va a ser la imaginería de la conquista espiritual, que son los primeros años desde que llega Hernán Cortés y se empieza la evangelización, hasta lo que digamos, no sé, los 30 siguientes años del siglo XVII y XVIII. Entonces le he llamado la imaginería de la conquista espiritual, y después, desde luego, la iconografía del barroco. Vamos a ver la primera época. ¿Quiénes fueron las tres primeras órdenes que evangelizan? Van a ser los franciscanos, van a ser los dominicos y van a ser los agustinos. Ellos llegan en 1523, 1526 y 1533. Ahí están los tres santos que se considera como fundadores. Y justamente vamos a ver dentro de estos primeros tiempos cuáles imágenes van a ser y dónde se van a colocar y cómo se va a evangelizar. Pues ahorita lo que vamos a ver es a los pueblos de indios. Estas órdenes religiosas van a llegar al ámbito rural. De alguna manera, aquí ustedes en Monterrey, fue desde luego una evangelización tardía. Esto que estamos viendo es lo que se da en el centro de la Nueva España. Y en el centro de la Nueva España, estas órdenes religiosas llegan inmediatamente que Cortés las pide. Cortés le pide inmediatamente a Carlos V que mande misioneros, porque se da cuenta, desde luego, que hay una población indígena inmensa que hay que evangelizar. Y entonces por eso llegan los franciscanos, los dominicos, y por último, dentro de esta primera avanzada, llegan los agustinos en 1533. Tienen ustedes aquí, escogí un convento, el convento agustino de Pasoyucan. Tenemos la suerte en México de que tenemos muchos de nuestros conventos todavía en pie, algunos en mal estado de conservación porque es tremendo el gasto que hay para conservar estas inmensidades de construcciones, pero otros están en magnífico estado. Y uno de ellos es Pasoyucan, que es grandioso porque ustedes tienen ahí nada más pues una visión muy general de lo que es el convento, pero yo quisiera que se imaginaran ustedes parados allí en la entrada de la puerta de la iglesia, nada más para que nos imaginemos la monumentalidad del edificio. Todo se pintaba, los muros de la iglesia y los muros del convento. Tienen ustedes ahí los conventos
¿qué les puedo decir? Un 90% tienen dos niveles, el claustro bajo y el claustro alto. En el claustro alto vivían los frailes, en el claustro bajo se llevaban a cabo muchas de las prácticas litúrgicas, ceremonias, catecismo, etc. Y dentro de esos recintos, todas las órdenes religiosas pintaban sus muros. Y hay que tener esa lectura de esos muros, porque eso nos está indicando qué lecciones daban. Entonces, esto que ven ustedes aquí abajo es el claustro bajo de Pasoyucan. Y estas dos pinturas están en las cabeceras. Es decir, yo voy caminando y me topo, por ejemplo, con el exeomo, o me topo al final con la crucifixión. Y no puse las otras dos, pero si yo voy siguiendo ese camino del claustro bajo, me doy cuenta que estoy siguiendo un Vía Crucis. Por lo tanto, es muy claro que el pueblo de indios de Pasoyucan entraba al claustro bajo a llevar a cabo sus prácticas de Semana Santa, de rezo del Vía Crucis, por ahí de miércoles, jueves seguramente, antes de la crucifixión. ¿Aquí bien? ¿No hay ninguna pregunta? La que sigue, por favor. Son algunos ejemplos, muy poquitos, porque si no sería, no sé, de un curso completo. Esto es Huejotzingo. Este convento fue fundado por franciscanos. Y aquí tenemos en el claustro bajo también la representación de la Virgen María. Y la tienen ustedes rodeada de símbolos. Tienen ustedes un pozo, tienen ustedes una torre. Son justamente los símbolos de la letanía lauretana. Es decir, esa letanía que nos está refiriendo las bondades, la gracia, lo que era la Virgen María, y que hasta la fecha, cuando se reza el rosario, se invoca a María como pozo de sabiduría, torre de marfil, estrella de la mañana, ¿no? Escalera del cielo. Es decir, son atributos de la Virgen María. ¿Por qué? Porque ella ha sido corredentora con Cristo de nuestra salvación. Por eso ella es todas estas cualidades, y por eso hay que estar bien con ella también. La que sigue. Aquí tenemos un caso muy particular que no hay en otro lado. Esto, y por eso lo traigo, porque realmente es un caso excepcional. Es ni más ni menos que otro de los grandes conventos agustinos de Hidalgo. Hidalgo, cuando voy a dar cursos allá, siempre les digo que son suertudos, porque tienen una red de conventos en muy buen estado todavía, con esta gloria de pintura. Para hacer iconografía de esto es extraordinario. Pues resulta que en el convento, cuando uno pasa del claustro bajo y llega uno a ver, ahí tienen ustedes, ese señor está viendo, subiendo la escalera. No puede uno llegar hasta arriba porque los que ocupan hoy el convento, que no son ya frailes agustinos, le dicen a uno, aquí no se puede pasar. Porque curiosamente, todavía en los claustros altos se usa para habitaciones de los clérigos. Entonces, pero lo que es extraordinario es que puede uno ver todo esto. ¿Qué es lo que quiero enseñar aquí? Tienen ustedes en la parte muy baja esa pintura que tienen ahí donde dice los caciques indios al pie de la escalera. Es un caso único, no hay otro, donde antes de entrar a esta gran lección, uno ve esa pintura que hicieron los agustinos. Y lo único que nos queda claro es que seguramente están reconociendo a esos caciques indígenas, porque el atuendo que tienen así nos indica que son caciques, o sea, no es cualquier gente, son los principales del pueblo de Actopan, que seguramente fueron los donantes, no sabemos si del terreno o de qué parte
de todo el monumental convento, encabezados por un fraile. Ahí se queda, y si no se fija uno, pues no lo ve, porque está, hagan de cuenta que uno entra, obviamente nos atrae la escalera, pero de este lado izquierdo, atrás de la puerta, está esa pintura, que es sumamente interesante. Ahora vamos a ver la escalera. Si ustedes se fijan, está dividida, la pintura está dividida en partes, y ciertamente cada uno de estos niveles nos va a llevar a la gloria celestial. Y esa gloria, se me olvidó que estoy conectada, esa gloria celestial lo que nos está indicando es hasta arriba. ¿Quién está? Pues claro que San Agustín. Está el santo fundador de la orden, está su madre, Santa Mónica, está San Nicolás Tolentino. ¿Por qué San Nicolás Tolentino? Pues porque Actopan está dedicado a San Nicolás Tolentino, Santo Agustino, claro. Y entonces todos los de aquí, ¿quiénes son? Son filósofos. Está Cicerón, está Aristóteles. ¿Qué tiene que ver, verdad? Todo. Porque realmente San Agustín, que fue un gran intelectual, un gran sabio, sobre todo antes, es muy interesante, su vida es una vida sumamente interesante, porque primero negó a Dios y primero no entendía qué pasaba. Hay unas anécdotas bellísimas sobre cómo se fue convirtiendo al cristianismo. Su madre era Santa Mónica, que siempre rezaba por él para que se convirtiera, pero él era tan intelectual, tan sabio, que fíjense nada más, quería entender el misterio de la Santísima Trinidad. Entonces, por eso la Iglesia le llama misterio, y por eso la Iglesia lo nombra dogma. ¿Por qué? Porque no lo vamos a entender nunca racionalmente. Es imposible que yo entienda que en Dios hay tres personas, que la primera es Cristo. Dentro de todo esto estamos viendo a Dios Padre, a Dios Hijo y al Espíritu Santo. Y Agustín se empeñó en que él tenía que entenderlo. Y entonces se metió en cuanta secta de ese tiempo, herética, desde luego, había, tratando de entender. Y la anécdota de su vida que él mismo registra en uno de sus escritos, que son las Confesiones, él escribió muchísimo, era un gran intelectual. Escribió las Confesiones, escribió La Ciudad de Dios, donde está toda su, pues ahora sí que toda la teología que es fundamento de los agustinos y de la historia de la Iglesia. Y desde luego escribió un tratado de la Trinidad. Pero eso cuando ya se dio cuenta que no podía entenderla. Y la anécdota es que estaba justamente, él vivió en lo que ahorita es Argel, o sea, en el norte de África. Ahí fue obispo ya cuando se convierte y demás. Y la anécdota es de que estaba un día en la playa, escribiendo, etcétera, y entonces vio que había un pequeño niño que iba con una conchita en la mano, cogía agua del mar y la echaba en un agujerito en la playa, ahí cerca de él. Entonces llegó el momento en el que Agustín se aburre y le dice: oye, niño, ven acá, ¿qué estás haciendo? Yo voy a vaciar el mar en este agujerito. Y entonces San Agustín se burla de él y le dice: ¿no vas a poder? Sí, ¿cómo no? Cuando tú acabes de entender el misterio de la Trinidad, yo voy a acabar de vaciar el mar en este agujerito. Y desapareció el niño. ¿Qué fue eso lo que pasó? Pues obviamente fue Dios mismo que de alguna manera le hizo ver: mira, Agustín, no vas a poder. Esto es un dogma, tienes que creer en él. A partir de ese dato y de otros momentos que él narra en sus confesiones, acaba desde luego por seguir a Dios. Y entonces decide, en ese tiempo, estoy hablando del siglo IV, estoy hablando de, ¿qué les puedo decir de la antigüedad de todo esto? Todavía no existían los monasterios. Lo que pasaba con estas personas que eran religiosas, que eran cristianos, muchos de ellos conversos, pues como en el caso de él,
Entonces se retiraban a los desiertos a orar y ahí vivían. Salían a predicar, etcétera, etcétera. Y él así lo hace. Y muchos años después, en la Edad Media, seguidores de toda esta creencia van a fundar la Orden Agustina, muchos años después. Pero él realmente, cuando se convierte, pues va a ser ¿qué les puedo decir? Un gran teólogo, considerado así por sus escritos. La que sigue, por favor. A este mural le puse el ejemplo perenne de los frailes que vinieron a evangelizar. Y estamos viendo, ni más ni menos, que es preciosa la pintura. Digamos que es un retrato, sin ser realmente un retrato, a los 12 primeros franciscanos. Ellos llegan, fíjense bien, primero llegan 3 franciscanos. Una vez que Hernán Cortés pide misioneros, llegan 3, de los cuales se mueren 2, pobrecitos, no aguantaron. Eran 3 flamencos. Se mueren 2 y queda 1, y ese 1 fue una gloria, que fue Fray Pedro de Gante, que seguramente ustedes han oído de él, y fue importantísimo para la evangelización, porque funda una escuela taller, donde todos los indios principales dejan a sus hijos para que sean evangelizados y para que se adiestren en labores manuales, en el catecismo y en el habla castellana. Esta escuela se llamó de San José de los Naturales, y después, cuando llegan dominicos y agustinos, siguiendo el ejemplo de los franciscanos, fundan escuelas en sus conventos. Ellos mismos reconocen el ejemplo de Fray Pedro de Gante. Después de estos 3, llegan en 23, llegan estos 12, que van a ser realmente los que inician la evangelización ya sistematizada, con catecismos, etcétera. Entre ellos venía el famosísimo, encabezaba Fray Martín de Valencia, que fue tan famoso que cuando murió, los mismos indios querían tener su cadáver porque lo consideraron un santo. Yo también, por lo que he leído de él, considero que es uno de los tantos que sí debía de ser canonizado más que otros, pero bueno. Dentro de todo esto, venía ni más ni menos que Fray Toribio de Benavente, el famoso Motolinia. Entonces, van a ser un grupo de 12 extraordinarios que empiezan la evangelización de los pueblos de indios. A ellos se les deben las fundaciones, entre ellas la del maravilloso convento de Huejotzingo. ¿Qué otros temas se van a hacer? Este es un tema realmente bien interesante, que es el árbol genealógico de las órdenes. Y tienen ustedes 2 casos de 2 órdenes diferentes. Con esto quiero hacerles ver que en esta época, en estas construcciones, todas son muy similares, aunque sean de las 3 órdenes diferentes. Y todos en gran medida traen como consigna evangelizar a partir de temas que son muy comunes. Este tema, que es el árbol genealógico, es enaltecer la orden religiosa. Y por un lado tenemos Atlatlaucan y por otro lado tenemos Sinacantepec. Uno es agustino y el otro es franciscano. Y entonces, ¿cuál es la alegoría? La alegoría es que los fundadores de la orden, en el caso de Atlatlaucan, San Agustín, y en el caso de Sinacantepec, San Francisco, son la tierra fértil de la que van a hacer el gran árbol, un árbol extraordinario, que después esto en el barroco se va a seguir usando mucho, los árboles genealógicos de las órdenes. ¿Por qué? Porque de alguna manera enaltecen a la orden religiosa. Si ustedes se fijan, es más claro, por ejemplo, el de los franciscanos. Hay hombres y mujeres. ¿Por qué? Porque son justamente las órdenes
la femenina, la masculina y la terciaria, que son laicos que se acogen a la regla, digamos, y que van a hacer su vida casados, teniendo hijos, etcétera, pero siguiendo una vida espiritual muy apegada a lo que San Francisco dijo. ¿Esto queda claro? Bien, la que sigue. Vamos a ver un caso también extraordinario que es también de los agustinos. Fíjense cómo los agustinos tienen temas muy especiales que no hay en todos lados. En el caso de San Agustín, sobre todo hay algo que tenemos que tener claro. Esto es lo que nos ha llegado al siglo XX. No sabemos si sí hubo varios temas que ya no tenemos porque se han perdido. Fíjense nada más, después del siglo XVI ahorita, antes afortunadamente tenemos mucho que se ha rescatado. Bien, en el caso de justamente estos ejemplos agustinos que son Actopan y Xochoteco, tenemos ya muy perdida la pintura, pero es interesante que tenemos que tanto en la capilla abierta de Actopan como en la capilla de Xochoteco se pinta todo lo que tiene que ver con el pecado y los infiernos. Entonces yo me imagino a los pobres indios entrando ahí, qué susto les da de verdad. O se convertían o se convertían. Y es muy interesante porque ahí está el demonio en la parte de abajo de Actopan y está torturando a las almas. Entonces son unas torturas que para qué les cuento. Que un amigo ya fallecido, historiador, muy buen historiador de Hidalgo, estudió justamente todas las pinturas de Actopan y Xochoteco y encontró los grabados de donde venían estas imágenes. Son grabados medievales que hablan justamente de los pecados, del infierno, y desgraciadamente no está el cielo, pero digo desgraciadamente porque ese sería más bonito, pero sí es evidente que sí había dentro de lo que era la catequesis, pues mucho inculcar el temor a caer en el infierno, eso es indudable. Y lo que es muy interesante, aunque está la imagen muy borrada, pero me interesaba mucho que la vieran, y es en la capilla de Xochoteco, tenemos aquí una pareja que son indígenas. Aquí está el señor cacique con su señora. Y aquí está el demonio, miren los cuernotes que le ponen. Y en este caso también tenemos ya más ampliada y está justamente relacionada con el pulque, con el exagerado consumo del pulque, o sea, la embriaguez. Esto es bien interesante porque todas las órdenes religiosas sí hay dentro de sus crónicas la mención pues a la borrachera, y de alguna manera esto ellos, los frailes, pues tratan de frenarlo, y entonces lo que es maravilloso es que en las pinturas de los agustinos lo ponen con el demonio espantoso, pues para que dejen de emborracharse, ¿verdad? Bien, la que sigue, por favor. También esto es una relación pictórica interesantísima, no he encontrado otra, que está en un convento que fue primero de franciscanos y luego de dominicos. Y entonces tenemos que está el fraile dominico confesando a un cacique también. Pero miren lo que le está pasando al pobre cacique. Tenemos por un lado un ángel, ¿lo ven aquí con sus alitas? Pero por el otro está el demonio otra vez con sus cuernotes. ¿Qué quiere decir eso? Y además esto está en la entrada del convento, en el claustro bajo. No nos queda la menor duda de que esto es para que los indios lo vieran y entendieran lo que era la buena y la mala confesión. Y entonces, pues aquí el cacique, yo creo que sí se está confesando bien, no le está haciendo caso al demonio, porque miren los pecados cómo salen, todas esas sabandijas que salen como renacuajos o quién sabe qué quieren ser, son unas alimañas espantosas. ¿Qué quiere decir esto? Volvemos, los indígenas al entrar a esa sección del convento
quedaban convencidos con estas imágenes de lo que era la buena confesión. Vamos a ver, dado que tampoco me puedo alargar demasiado, algunas imágenes que tienen mucho que ver con lo que se trabajaba manualmente. Y manualmente en estos talleres conventuales, esto fue muy interesante, si bien los indígenas aprendieron las técnicas europeas de cómo pintar, de cómo esculpir, etcétera, de cómo construir también, los indios también les enseñaron a los frailes sus técnicas. Y una de las técnicas más interesantes que aprendieron los españoles de los indios fue la técnica de la plumaria, que son obras extraordinariamente bellas, muy importantes, que por desgracia aquí en México tenemos muy pocas. Hay más en Europa. Ustedes van a preguntarse ¿por qué? Pues porque los españoles las mandaban para que allá en España sobre todo se conocieran. Y entonces, esta que tienen ustedes aquí, que es Cristo bendiciendo, si ustedes se fijan, seguro está tomada de algún grabado de los bizantinos que vimos al principio, porque es exactamente la misma idea. Todo está trabajado en plumaria, todo absolutamente. Esto está en el Museo Nacional del Virreinato, afortunadamente. Pero la otra, que es extraordinaria, es una misa de San Gregorio. Voy a explicarla. Se dice que San Gregorio Papa estaba diciendo la misa y uno de los personajes que están junto de él era un incrédulo que no creía que en la misa, en el momento de la consagración, viniera la transubstanciación, que es que el vino se convierta en la sangre de Cristo y que el pan se convierta en el cuerpo. Y entonces, ante los ojos del incrédulo, vino esta visión donde está Cristo con todos los símbolos de su pasión. Y que en ese momento, el que estaba dudando, pues claro que acabó convencido de que en la misa, en el momento de la consagración, realmente viene lo que Cristo dejó estipulado en la última cena, que con las manos consagradas de un sacerdote se hiciera justamente la transformación hacia lo que era su cuerpo y su sangre. Bien, ese trabajo en plumaria, que es extraordinario, no está en México, pero la historia es maravillosa. Llegó, esto está en Francia, que tan desgraciadamente está de moda hoy en día, en una población muy pequeñita, y la narración es extraordinaria, como nos llegó a México hace ya tiempo, como 30 años, que llegó un muchacho de esa población muy pequeñita con un rollo así llevado como si fuera baguette, y entonces llegó ante el director de ese museo y desplegó aquello y dijo, pues ¿cuánto me dan por esto? Afortunadamente el director de ese museo dijo, esto es una maravilla, sin saber qué era, ¿eh? Y entonces, bueno, ya vino todo la compra, lo que ustedes quieran, y por fin llega a México la noticia. México trató de recuperarlo, pero claro que el director de ese museo dijo, El Louvre trató de comprarlo y tampoco se dejó el museo, y tiene esa joya extraordinaria. Lo que es maravilloso es que si ustedes se fijan, hay una serie de frases alrededor de él donde se da el crédito de dónde fue hecho, y fue trabajado en uno de los talleres de Fray Pedro de Gante. Entonces, ¿qué es lo que aporta? Además de muchísimas cosas, desde luego, esta primera, podríamos decir, avanzada de frailes a través de sus trabajos en los talleres, pues esta va a ser una de las técnicas. Fue tan importante para los españoles el trabajo en plumaria que inclusive los sacerdotes mandaron pedir que se hicieran ornamentos sagrados, mitras, casullas,
Imagínense lo que era bordar con pluma. No tenemos aquí en México una sola de las mitras, que son estos tocados que usan los obispos. Están en el Escorial, están en Austria, están en Francia y en Estados Unidos. Los Estados Unidos pues es por venta, que se hizo hace muchos años. Lo de Europa sí es porque se mandó en la época en la que estaban aquí los españoles. Vemos lo que sigue. Perdón, doctora, ¿en qué museo está este? No me acuerdo la población, pero te lo mando después. Es una población pequeñita en Francia. Vamos con esta imagen a entender el cambio de la sociedad. A lo largo del siglo XVI, obviamente la sociedad novohispana se ha transformado, se ha mezclado, y tenemos entonces cómo se le avisa a los monarcas el tipo de población que ya se tiene, y son los cuadros de castas. ¿Esto qué tiene que ver, verdad? Pues tiene que ver todo, porque estos cuadros que son extraordinarios y que tenemos afortunadamente, y ustedes aquí en Monterrey tienen una de las colecciones más importantes, que si no la han visto, corran a verla, por favor. En el Museo de Historia Mexicana, justamente es una de las colecciones más valiosas que hay en el mundo. La más valiosa la tiene el Museo de América y la segunda es esta, o yo no sé si está casi igual de importante, por la cantidad de obra. Ahora, ¿qué significa esto? Si ustedes se fijan, en el cuadro que tenemos donde están varias castas, evidentemente esto se mandaba a España para que supieran cómo era la sociedad. Y aquí ustedes en Monterrey pueden ver en lo que está en exhibición cómo en algunos casos hay frutas, hay verduras y sobre todo muchísimo de lo que era la sociedad, en qué trabajaban, cómo se vestían. Esto es muy importante. Hay estudios extraordinarios, pero todavía pueden hacer muchos trabajos al respecto. Y aquí escogí nada más porque hay cuadros de castas individuales, series pues. Cabrera hizo una de las series extraordinaria de castas, por ejemplo. Vamos a la que sigue. Dentro de todo este proceso que se fue dando de la pintura mural conventual, al mismo tiempo se fueron construyendo los primeros retablos. Es decir, dentro de todo lo que se requería para el culto, era indispensable construir estos retablos que son realmente extraordinarios. Tenemos la suerte de tener todavía ejemplos extraordinarios y tenemos dos retablos, aquí tienen ustedes los dos únicos retablos que nos quedan en el sitio para el que fueron hechos. Es decir, tenemos todavía retablos del siglo XVI, sí, pero estos dos, el de Xochimilco y el de Huejotzingo, están todavía, y esperemos que ahí sigan por siglos y siglos, en el lugar para el que fueron hechos. Son retablos que se construían, aquí voy a detenerme 3 segundos, estos retablos se hacían por artistas ya reconocidos. Tenemos muy claro que cuando se hacen estos retablos ya estaba instituido el trabajo gremial, es decir, ya estos primeros maestros habían fundado precisamente lo que eran los talleres gremiales. Esos talleres gremiales, todo mundo, tanto los artistas como los artesanos, como todo mundo, no podía trabajar fuera de un gremio. Tenían que trabajar en talleres gremiales reconocidos por la corona. ¿Y quiénes eran los que trabajaban estas maravillas? Los escultores y los pintores. Entonces, cuando llegan los primeros escultores y pintores reconocidos como maestros, que nos llegan de España, claro, estos empiezan a trabajar justamente haciendo esto.
Ustedes pensarán que ¿por qué hago tanto énfasis en esto? Pues en primer lugar porque los tenemos todavía, afortunadamente. En segundo lugar, por el trabajo que implicaba hacer estas moles. Son, fíjense bien, estructuras que miden a veces 18, 20 metros. Ustedes preguntarán cómo se hacían, como rompecabezas. Se hacían por partes. ¿Quién los trabajaba? Los trabajaban, insisto, los escultores tallaban la madera por partes, las pilastras, todo lo que eran los frisos, los nichos, etcétera. Y después entraban los ensambladores, que también eran dentro del taller de los escultores, los ensamblaban sobre el muro como rompecabezas, y luego entraban los pintores. Y los pintores eran los que doraban el retablo con hoja de oro de 24 quilates. No me pregunten cuántas hojitas entraban, ni me pregunten lo que una vez un americano me preguntó en Tepoztlán: ¿y esto cuánto cuesta? Entonces, muy prudente, le contesté: pues usted calcúlele. Le dije: yo no sé. Imagínense, ¿cómo va uno a saber, verdad? Pero lo que es extraordinario es la labor. Y los pintores eran justamente los que doraban, porque el que sabía pintar sabía dorar. Y eran los pintores los que hacían, en este caso de estos retablos del 16, la pintura es sobre tabla. Todavía no se descubría el pintar sobre lienzo y mezclar los colores, las tierras con óleos, con aceites, sino que se tenía que trabajar la tabla mezclando las tierras con lo que se llama la técnica al temple, o, fíjense bien, aquí en la Nueva España descubrieron los españoles nuestra pintura mural prehispánica, que hasta la fecha tenemos ejemplos extraordinarios. Obviamente no se conocía la técnica europea del temple, entonces los españoles se quedan boquiabiertos cuando ven la pintura mural prehispánica y decían: ¿y esto cómo lo hacían? ¿Cómo se detenía la pintura? Pues hacían la mezcla con todo lo que podríamos decir las babas de plantas, ejemplo el nopal, ejemplo ciertas orquídeas, y con eso mezclaban las tierras, y eso hizo que hasta la fecha tengamos Teotihuacán, Cacaxtla, etcétera, etcétera, de pintura mural extraordinaria que hasta la fecha está en los muros. Poco tiempo después, en el siglo XVII, los flamencos van a descubrir el mezclar las tierras con aceites, que es lo que se conoce como el óleo. Y entonces la maravilla es que ya podían pintar sobre tela. Y esto realmente simplificó mucho la labor de los pintores, porque las telas hasta se podían enrollar. Hasta la fecha se trabaja así. Pero estos retablos que ustedes están viendo son tablas. Es decir, es todavía de este primer trabajo que todavía no se había descubierto la técnica del óleo sobre tela. Y vamos a empezar un poco, pues ahora sí que a interpretar para qué se pusieron estas imágenes. De acuerdo a lo que vimos del Concilio de Trento, vamos a entender por qué están las imágenes. Y tenemos entonces que este retablo, que además es muy parecido al retablo que tenemos de Huejotzingo, este es el de Xochimilco, hay una lección muy clara. Nunca que ustedes vean un retablo, a menos que el padrecito ya esté loquito y mueva las imágenes, perdón que lo diga así, pero así ha pasado, y entonces cambian la lección que dejaron los primeros que hicieron el retablo. En este caso, afortunadamente, se ha conservado todo en su lugar. Y entonces vamos a empezar por arriba. ¿Quién preside? Dios Padre. Después tenemos que al centro, la calle central, que es la más importante siempre,
tenemos a Dios Padre, tenemos la Purísima Concepción, es decir, la Madre de Cristo. Luego tenemos lo que es el santo titular del convento. Y entonces aquí tenemos a San Bernardino de Siena, que es el santo titular de Xochimilco. Luego tenemos la imagen de Cristo, que aquí sí está un poco alterado, no sabemos bien cómo era, porque lo más triste es que no sabemos quiénes son los autores de Xochimilco. Hasta la fecha no se ha encontrado el contrato. ¿Cómo que un contrato? Sí. Todos estos trabajos se hacían por contrato. Gracias a eso tenemos muchos datos de los artistas. ¿Por qué era por contrato? Un contrato que se firmaba ante notario, porque ahí quedaba comprometido el artista o los artistas, porque obviamente aquí eran varios artistas, y los que iban a pagar el trabajo. Si no se cumplía con el contrato, pues había multas. Y ese contrato estipulaba quiénes eran los autores, en cuánto tiempo iba a estar terminado el trabajo, cuánto iban a pagar y características necesarias para desempeñar el trabajo. Y entonces tenemos que aquí está Cristo y luego vamos, esta se llama la calle central. Un retablo está formado por cuerpos que son los horizontales y calles que son los verticales. Y entonces tenemos que la calle central siempre es más ancha porque es la principal. Y en las calles laterales tenemos en los nichos imágenes esculpidas. Esas esculturas en este caso se refieren a los santos de la vida de Jesús, o sea, los abuelos, San Juan Bautista su primo, etcétera, y santos de la orden. Si esto es un retablo franciscano, entonces habrá santos franciscanos. Y luego tenemos que las tablas, ahí tenemos, como dice allá, la vida de Jesús y de María. Claro, no completa, son el nacimiento de Jesús, la adoración de los reyes, el nacimiento de la Virgen, etcétera. Y luego tenemos algo muy interesante de los retablos del 16. Tenemos una sección que viene a ser el soporte del retablo, el cimiento del retablo, que se llama predela, y aquí en este caso tenemos a los 12 apóstoles. Eso es una lección muy clara. ¿Por qué? Los apóstoles fueron el cimiento de la iglesia institución, con mayúscula. ¿Por qué? Porque ellos difundieron la palabra de Cristo. Y entonces tienen que estar en la base del retablo porque es el cimiento del retablo. Entonces ahí tenemos toda una simbología muy clara de lo que es precisamente cada uno de los espacios que ocupa la imagen, de acuerdo a lo que dimos con Trento, de por qué las imágenes son tan importantes. La que sigue, por favor. Miren, ahí están un acercamiento que son extraordinarios los trabajos escultóricos. La que sigue. Desde el siglo XVI empiezan a aparecer santos mártires. ¿Por qué se fomentó el culto a los mártires? Desde luego, los primeros mártires pues son los que ya dijimos de la época primera del cristianismo. ¿Por qué? Porque los mártires, la palabra mártir quiere decir testigo, es decir, dieron testimonio con sus vidas, de sus creencias, de su fidelidad a Dios. Y entonces tenemos en este caso a dos santos de la primera época del cristianismo, San Sebastián y San Lorenzo. Y desde luego algo muy interesante que va a pasar con estos primeros cristianos van a ser sus reliquias. Todo mundo quería tener, y estaba yo hablando justamente a propósito, estábamos platicando de las reliquias de Santa Teresa. Santa Teresa todavía en esta época no estaba canonizada, pero aquí tenemos reliquias ni más ni menos allá de San Pedro y de San Pablo, que llegan a la Nueva España para que los jesuitas que tenían un colegio
dedicado a San Pedro y San Pablo, pues santificara el lugar. Y este es otro relicario que generalmente son recipientes de plata extraordinariamente bellos, trabajados muy bellamente. Esto es un recinto importantísimo en la Catedral de Puebla, y lo que quise es mostrarles cómo también en estos recuadros se guardan pequeñas partes de telas, etcétera, de estos primeros cristianos como relicarios. Y llegamos a nuestro primer santo, el primer santo mexicano, San Felipe de Jesús. San Felipe de Jesús muere crucificado porque desgraciadamente él iba rumbo a Filipinas para ver negocios de su padre, etcétera, y también ya con la idea de entrar con los franciscanos allá en esas tierras. Y lo que se dice es que ya estaba convencido que quería ser un fraile franciscano, y resulta, perdón, resulta que va a naufragar la nao, y naufraga en un momento bastante drástico, donde en esa isla de las islas japonesas hay una persecución tremenda en contra de los cristianos que ya se han convertido. Y entonces la mala suerte que tuvo el Felipe de las Casas, que así se llamaba antes de ser San Felipe, los hacen prisioneros, y dentro de todo, ahí tienen ustedes un grabado que es muy interesante de todos los que sacrifican, y entre ellos está San Felipe de Jesús, que de hecho la escultura que tienen ustedes a la izquierda, que es extraordinario trabajo escultórico, está en la Catedral de México, junto de una pila bautismal que se dice que es la pila donde lo bautizaron. Ya estos trabajos es lo que vimos al principio, ya estamos hablando de la iconografía del barroco. Si bien vimos esta pintura mural de Actopan como la pintura justamente del temor al infierno, después vamos a ver en el barroco estos lienzos de ánimas del purgatorio. Desde el Concilio de Trento se afianza la creencia en el purgatorio. ¿Qué es el purgatorio? Pues es a donde espero yo llegar, y espero que ustedes también, digo, a menos que sean muy santos y entonces lleguen directo al cielo, pero por lo menos llegaremos al purgatorio. ¿Por qué la creencia del purgatorio? Porque el purgatorio es el lugar intermedio donde nuestras oraciones de los que estamos vivos, que somos la iglesia militante, tenemos que orar por los que ya están en el purgatorio, esperando que después, cuando nosotros estemos ahí, pues también recen por nosotros. ¿Para qué? Para llegar a la gloria eterna. Estos lienzos de ánimas son muy importantes, y casi siempre están en las entradas de los templos, sean del tiempo colonial o sean ya posteriores. ¿Por qué? Porque de alguna manera le recuerdan a nosotros los vivos lo que tiene de significado el purgatorio. La Virgen de Guadalupe, obviamente este tema que se presta a 80,000 pláticas, ¿verdad? Pero lo que yo quería mostrar lo que yo quería mostrar es a partir de cuándo se empiezan a hacer imágenes de la Virgen de Guadalupe, y no fueron inmediatamente, desde luego, del milagro guadalupano. La Virgen se aparece y nos da toda la historia guadalupana, 1531. Esta imagen que tienen ustedes de Chávez Orio, que fue uno de los grandes pintores españoles que llegan a México, que llegan a la Nueva España, desgraciadamente es una pintura que no tenemos en México, está en España, pero lo que es muy interesante es que está fechada. Entonces, de todo lo que se ha analizado, ¿qué les puedo decir? La cantidad de imágenes de la Virgen de Guadalupe que hay. Y en España, yo ya me da risa, porque ya he conocido como a 3 investigadores. ¿Y qué investigas?
las guadalupanas que están en España. ¿Y qué investigas? 3 me han dicho lo mismo y claro que no han terminado. ¿Por qué? Porque es un culto que se dio muchísimo también allá. Y se mandaron muchas imágenes para allá. Pero lo importante es que la más antigua es esa, hasta ahorita. Que es muy interesante porque está como replicando lo que es el ayate. Vean ustedes cómo se asemeja como si fuera un paño. Sobre ella pintó Echave Orio. Y muy importante esta que tenemos aquí, que es una guadalupana que pinta Miguel Cabrera para el retablo de la Virgen de Guadalupe de Tepozotlán, precisamente. ¿Por qué digo que es muy importante? Porque Miguel Cabrera, en el siglo XVIII, le permiten analizar el ayate para él como pintor dar su veredicto. Y entonces él con otros pintores lo analiza y escribe un librito chiquitito, precioso, que se llama La Maravilla Americana. Y ahí él da su veredicto como pintor. Y él, creamos o no creamos, eso no voy a discutir ahorita, lo que es interesante es que él como pintor dice que eso no lo pudo hacer un pintor. Tiene que ser algo extraordinario, porque el ayate, entre las cosas que dice, es que es tan burdo un ayate que realmente sería imposible que un pintor pudiera trabajar tan bellamente la imagen de la Virgen. Lo importante es que quise ponerles esta pintura de Cabrera porque él pintó muchísimas guadalupanas, porque además una de las cosas que él dijo es que él, desde el siglo XVII ya se había hecho la revisión del ayate de otro pintor, Juan Correa, y Juan Correa sacó un calco, es decir, la medida exacta, y después Cabrera reutiliza ese tamaño, porque además él la había visto, y entonces, obviamente no quiero decir con esto que todos los pintores se ajustaron a la dimensión, pero lo interesante es que muchos sí se ajustaron al tamaño, y desde luego Cabrera fue uno de ellos. Sí, dígame. Disculpe, ¿y no sabe en dónde están estas 2 imágenes ahorita? Sí, como no, ya le dije, esta está en el retablo de Tepozotlán. ¿Y aquí? Esta está en una colección privada de España. La que sigue, por favor. Esto es un tema que realmente es extraordinario, que es una pintura de Correa, que es un pintor barroco del XVII. ¿Por qué? Porque es un tema, ciertamente hay muchísima pintura barroca de ángeles músicos, pero lo que es muy bello es que es un tema pintado solo, aislado, y lo que es interesante es que Juan Correa era mulato. Durante muchos años, cuando yo era estudiante, se decía que ninguna casta había tenido permiso de ser pintor ni escultor. Era falso. Falso o mal interpretado, pero desde luego esto ya todas las investigaciones que hemos hecho después, nosotros y nuestros alumnos, pues cada vez encontramos más información. Y Correa tenemos, hemos escrito ya, son como 6 volúmenes, estamos cerrando el 7º, encabezados por la doctora Elisa Vargas Lugo, y ciertamente en esta pintura pues tenemos muy claro que hay un niñito allá atrás, mulatito, que hemos querido románticamente pensar que Correa pintó ahí tal vez a uno de sus hijos. Lo cierto es que ya apareció el grabado, una investigadora venezolana lo encontró y nos lo envió y pues ya obviamente estamos dándole el crédito del grabado que pudo inspirar a Correa porque es idéntico, pero lo que es muy interesante es justamente eso. Ahora, para que ya tengamos claro que las castas participaron igualito, tanto indios como castas dentro de los gremios de arte, pues tenemos muy claro que además han aparecido más pintores mulatos y más pintores indígenas. Claro, ¿por qué? Porque a medida que hay más investigaciones, ya tenemos mucho más la certeza de lo que estoy diciendo. ¿Ninguna pregunta? Sí. Bueno, yo más que preguntar, quiero
reiterar esto que tú nos dices de la importancia que tengamos en Monterrey la colección tan bella de castas. Y quiero decir de que esa colección está en comodato en el Museo de Historia Mexicana, o sea, no es para siempre, pertenece a la señora Lilia Sada, que es una señora ya muy mayor, y yo sé de buena fuente, porque conocí muy bien a la persona que me dio para que ella la hiciera en comodato, que los hijos pues no están muy claros, o sea, eso se puede en un momento dado disgregar. Pues vayan corriendo a verla antes de que se disgregue. O sea, sí hay que realmente poner changuitos para que esto no pase, porque lo que es extraordinario en el museo es que tienen la colección de marfiles de la señora Sada y la colección de castas. Como dice muy bien ella, en comodato. ¿Qué quiere decir en comodato? En préstamo. Entonces, ciertamente, esperemos que se convenza a la familia de que el mejor lugar es ese, porque de lo contrario, yo nunca pude ver la colección de doña Lidia porque estaba en su casa. Entonces, ni modo que llegara yo y, oiga, yo quiero ver su colección. En cambio, en el museo ya la disfruté, ya la vi, etcétera, etcétera. Entonces, eso es, por un lado, y voy a hablar a favor y no en contra, a favor, desde luego, de la colección, de las colecciones privadas, porque se conservan, pero lo malo es que no lo podemos ver todos. En cambio, en un museo está al acceso de cuanto público quiera conocer una colección. Entonces, pues pongamos todos los buenos efluvios para que de verdad la familia permita que se queden ahí las dos colecciones, ¿no? Gracias. La que sigue. A lo largo del tiempo, y desde luego viendo ya lo que estamos viendo del periodo barroco, nos vamos a dar cuenta cómo esta iconografía que empezamos a ver en el 16, pues se va a enriquecer a lo largo de los años. Y en el barroco, desde luego, ya es una iconografía muy rica, que hasta la fecha prevalece, y además actualmente con los nuevos santos, pues más. ¿Por qué digo esto? Porque la Iglesia sostiene hasta la fecha que nadie puede ser elevado a los altares si no está canonizado. Es decir, por muy que nos hubiera caído bien el Papa Juan XXIII y Juan Pablo II, no podían ser elevados a los altares, porque solo hasta que están canonizadas las personas, es decir, probado que su vida realmente fue de santidad, hasta entonces pueden estar en los altares. Entonces esto a mí me interesaba mucho que lo viéramos, porque durante el barroco, a partir del siglo XVII y XVIII, los retablos novohispanos se enriquecen con los nuevos santos. Por ejemplo, el famoso San Felipe de Jesús. San Felipe de Jesús o Santa Rosa de Lima, que también es una santa, pues que es peruana, pero fue en la época de la colonización, les llamamos las banderas del criollismo. ¿Por qué? Porque dentro de del mismo periodo colonial, fueron canonizados. Entonces, automáticamente ya los pusieron en los altares. Y aquí tenemos 3 santos que canonizan, los puse juntos porque los canonizan el mismo día, que son 3 santos del siglo XVI, San Ignacio de Loyola, que tienen ustedes la imagen en su retablo extraordinario barroco de Tepozotlán, Santa Teresa de Jesús, de la que estábamos hablando hace rato, la gran mística, la gran reformadora de la Orden del Carmen, y San Felipe Neri, el creador de la Orden de Clérigos Felipenses, que es bien interesante y una coincidencia realmente única. San Ignacio de Loyola, como sabemos, funda la Compañía de Jesús, y la Compañía de Jesús hubo una época en la que estuvo vetada, estuvo cortada. Carlos III manda expulsar a todos los jesuitas de su reino, y entonces
los jesuitas tienen que salir todos de toda la Nueva España, desde Baja California hasta todo lo que era la Nueva España en ese momento, los expulsan a Italia, muchos mueren en el camino, etcétera. Pero lo que es muy interesante es que los filipenses, es casual, pero este santo que había sido canonizado con San Ignacio, funda esa orden y esa orden se va a hacer cargo de algunas de las fundaciones jesuitas. Por ejemplo, y esto para nosotros es muy interesante, la Casa Profesa de México, que es una fundación extraordinaria, el edificio, la iglesia, etcétera, que era la casa donde se iban ya los jesuitas que habían ya profesado como sacerdotes, esa hasta la fecha está en manos de los filipenses. Y gracias a ellos tenemos cuidado el acervo extraordinario que dejaron los jesuitas. Y entonces es maravilloso porque podemos contemplar ahí tanto todo el acervo jesuita como todo el acervo filipense con el que llegan ellos cuando viene este cambio. La que sigue, ¿sí? Yo quisiera decir algo. Claro que sí. Es que yo he ido a la profesa a hacer el recorrido ese que se hace a partir de la sacristía los sábados a las 12, porque tengo un amigo que es Perea, investigador muy bueno, Héctor Perea, que es reivista por otro lado, pero que también sabe mucho de arte sacro. Entonces, cuando hacemos el recorrido, hay un antropólogo que acompaña y que va diciendo todo. Y me dejó una profunda tristeza ver apilados cantidad arriba de obra plástica colonial que Conaculta no entra porque está prohibido. Eso no es cierto. Bueno, todo eso está arriba, yo lo vi, o sea, son piezas y piezas de arte, de pinturas que no están enmarcadas y que no se, o sea, su cuidado es que están ahí guardadas nada más, pero no están. ¿Cuándo fuiste? Hace como 2 años, con Héctor Perea nos hizo el recorrido. Porque lo que me estás diciendo yo nunca lo he visto. Bueno, porque no se muestra a todos, son los salones de arriba. Ah, pues ha de ser donde está la bodega, puede ser. Sí. Porque desde luego lo que se ve está perfectamente cuidado, Sí. está perfectamente exhibido, pero desde luego lo que está en la bodega, yo nunca he entrado a la bodega. Pero lo que es bien importante es que si no hubieran entrado los filipenses, no tuviéramos nada. Y eso gracias al padre Ávila Blancas, que acaba de fallecer, se hizo justamente, empezando porque no estaba inventariado. O sea, todo este acervo, imagínense ustedes, podía haber llegado cualquiera y se lo lleva, porque no estaba inventariado, no estaba catalogado, no estaba nada. Y gracias al padre Ávila Blancas y su gente, eso está reconocido y, perdón, eso no es cierto de que no entra Conaculta. Bueno. Conaculta tiene además el inventario. O sea, esto justamente está supervisado por Conaculta. Si hay algún error, es error humano. Pero eso de que no puede entrar Conaculta, perdón, Bueno, eso lo dijo el antropólogo que hace el recorrido. Bueno, no, ni me digas el nombre, no me interesa. Sí. Pero ciertamente esto está perfectamente sabido de la colección, etcétera, ¿no? Esas piezas yo las vi. No, está bien, entonces te creo. Apiladas, o sea, y sí da mucha tristeza. Y otro dato importante es que ahí se firmó el acta de la independencia. Así es. No solamente eso, ahí se coronó Iturbide, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, se coronó en la catedral, pero ahí hay parte del testimonio de los tratados, etcétera. O sea, es un recinto sumamente importante, no solamente porque ahora sí que soy apasionada de los jesuitas y los he estudiado toda mi vida, sino por cómo es el recinto. Es una construcción barroca que después se hace neoclásica, ni más ni menos que por Manuel Tolsá. Es el que hace los altares neoclásicos y nos deja un testimonio extraordinario de su trabajo académico. Y ya después viene justamente toda esta etapa de los filipenses hasta la fecha como realmente custodios de todo el acervo, ¿no? La que sigue, por favor.
Ah, perdón, no, esta no la he explicado. A propósito del dogma de fe de la Santísima Trinidad, lo que es muy importante es que durante los siglos del Barroco va a ser uno de los temas más estudiados, más trabajados, más representados en escultura, en pintura, etc. Y tienen ustedes dos de las iconografías trinitarias. La más común tal vez es la que ven ustedes, que le llamo la clásica, que está Dios Padre como anciano, Cristo como lo conocemos, con el sacrificio marcado por las huellas en su cuerpo y la paloma simbólica del Espíritu Santo. Pero también hay esta representación que fue muy común aquí en la Nueva España en el siglo XVIII, que va a ser justamente el mostrar al Espíritu Santo como persona. Es decir, si tenemos que el dogma son tres divinas personas, es interesante que entonces se represente al Espíritu Santo también como persona y se le pone el rostro de Cristo. Y si se fijan, las tres tienen el rostro de Cristo. Lo interesante es que en ocasiones se les muestra con símbolos para que se puedan identificar. Y entonces tienen, por ejemplo, en las tres que están de blanco, tenemos al Padre al centro con un sol. ¿Por qué? Porque el sol es símbolo de vida, de creación. Luego tenemos lo que tenemos aquí, al Espíritu Santo con una paloma. Pues ahí está la paloma simbólica. Y a Cristo con un cordero. ¿Se acuerdan la primera imagen que vimos del cordero? Ahí está. Entonces, y también el cambio de los colores, etcétera. Esto, ¿por qué se da tanto en la Nueva España? Porque se da mucho también en Ecuador, en Bolivia, en Perú. Es ciertamente una forma, digo yo, es algo que he estudiado muchísimo, como más fácil de llegar a la devoción de los fieles. ¿Sí? Doctora, si el sol significa vida, ¿qué simboliza la luna? ¿Y de dónde sacas a la luna? Ahorita te voy a contestar. Claro. ¿De dónde la viste? Sobre los pies de la Virgen. Eso es, muy bien. Cuando vemos a la Virgen parada sobre la luna, que es cuando está representando la Purísima Concepción o la Asunción, muchas veces también ahí van los angelitos cargándola con la luna, porque supuestamente la Virgen sola no tendría luz, no brillaría. ¿Y quién le da a la luna la luz? ¿Quién se la da? El sol. Entonces la alegoría que hay es que la Virgen tiene luz porque le da Dios la luz. ¿Y por qué le dio Dios la luz? Porque en ella nació Jesús, la segunda persona de la Santísima Trinidad. Esa es la interpretación que se da. Muy buena observación. Gracias. Desde luego hay muchísimos temas que podía yo haber traído dentro de lo que va a ser la iconografía del barroco. ¿Por qué? Porque a lo largo ya, sobre todo del siglo XVIII, se enriquece mucho la iconografía con alegorías, etcétera. Y esta es una de las que más se usó, es decir, la Sagrada Familia. La Sagrada Familia se va a usar muchísimo a lo largo del siglo XVII y XVIII. Desde San José con el Niño Dios hasta las pinturas del taller de Nazaret, hasta la abuela, es decir, Santana. Hubo un culto muy particular en España sobre la abuela, y no se diga los santos abuelos, o sea, San Joaquín y Santana, pero sobre todo la abuela. Perdón con los señores, pero la abuela fue más importante. ¿Por qué? Porque Santana dio a luz a la Virgen, que la Virgen iba a ser la madre del Salvador. Ahí viene, como quien dice, toda la simbología de la importancia de Santana. La que sigue. Esto, a propósito de la Virgen de Guadalupe, bueno, estas alegorías extraordinarias
que no se dieron en el 16, ni mucho menos en el 17. Esto es 18. ¿Qué quiere decir esta alegoría? Bueno, esta es extraordinaria, ¿verdad? Bueno, ya, de plano, la Virgen de Guadalupe caminando, pues ¿por qué no? Ahora sí que ahí va la Sagrada Familia. Y la otra, que es bellísima la alegoría, para simbolizar el milagro guadalupano, pues entonces, ¿qué es lo que se pinta? Pues un taller de pintor. Y en ese taller de pintor, ¿quién pinta a la Virgen de Guadalupe? Pues la Santísima Trinidad. Pero lo que es bellísimo, a mí se me hace realmente extraordinario, hay veces que es el Hijo el que la está pintando, pero en este caso es Dios Padre, tiene su pincel, y luego Cristo le está diciendo seguramente al Padre, ponle este color y ponle otro. Y la paloma simbólica, pues también ahí anda, claro que sí. Es justo una alegoría bien interesante de lo que está significando el milagro. La que sigue, por favor. Y con esto cierro. El barroco va a ser realmente el momento, el siglo XVIII sobre todo, donde hay un énfasis en algunos de los temas, y uno de los temas tremendos, desde luego va a ser la pasión de Cristo. Yo creo que cualquiera que vea estas imágenes, pues perdón, se conmueve. Y sobre todo, algo que yo siempre he sostenido, independientemente de que las pinturas son importantísimas, la escultura de alguna manera tiene muchísima más injerencia en la emoción de los fieles. Entonces tienen ustedes aquí dos esculturas de Cristo. La que tienen ustedes a la izquierda es una imagen que está en uno de los retablos laterales de Xochimilco, que la tengo a mi alcance. Entonces puedo verle las venas. Esta foto pues la saqué con mi camarita, y entonces puedo verle las venas, los dientes. Algo muy importante que hace el barroco con la escultura, le añade elementos para hacerla más real, para que el que está ante ella pues realmente entienda y se conmueva más. Y sobre todo en las imágenes de Cristo es brutal, porque entonces se ponen dientes de marfil, lenguas de pasta, que nadie le va a meter el dedo a Cristo, ¿verdad? Pero es tal la devoción aún de los escultores. El escultor era igual de piadoso que el que pedía la imagen, que el que la contrataba. Entonces, mientras más realismo haya, pues seguramente los fieles nos vamos a conmover más. Se le meten a Cristo en la espalda, en las rodillas, huesecillos, láminas de hueso. Atrás hay imágenes como esta, nada más que esta está bajo una vitrina. Entonces nunca le he podido ver realmente cómo tiene la espalda, más que la sangre. Pero se meten costillares de animales para que uno vea la piel descarnada. O sea, hay unas imágenes realmente que estrujan, pues, de lo fuertes que son. Los ojos de vidrio. Miren ustedes cómo brillan los ojitos de ese Cristo, simplemente por el efecto de la fotografía. Entonces, esto que dice, que está sacado de uno de mis maestros, el doctor de la Maza, el devoto necesita de la ayuda externa, que estoy retomando lo que dijo Trento, para acercarse a lo divino. Es decir, tomando en cuenta que nosotros humanos no podemos de alguna manera imaginarnos a la divinidad. ¿Por qué? Porque es un espíritu. A Cristo sí, pero al Padre, pues ¿cómo lo vamos a imaginar? Entonces necesito de la imagen. Y esto es exactamente lo que está diciendo. Necesitamos de la ayuda externa para llegar a lo divino. Muchas gracias.